El nuevo nacimiento. Y tengo aquí el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que dice, voy a leer del verso 1 hasta el 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias a Dios por su palabra, que abramos el corazón y que Dios imparta su bendición a través de ella a cada uno. Bendito sea el Señor. A ver, tenemos aquí para iniciar los versículos 1, 2 y 3, que nos hablan de la consulta que Nicodemo le hace a Jesús, acercándose a él de noche. Nicodemo era uno de esos de los que se impresionaban con las señales de Jesús, como dice el verso 23 del capítulo 2 de aquí del Evangelio de Juan, que muchos, dice aquí, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, porque los milagros impresionan. Además, no solo es muy probable que estuviera impresionado por esas acciones milagrosas, sino que hay otra cosa bien interesante respecto de Nicodemo. Él era un miembro del Sanedrín. Ahora, él era muy religioso y era miembro de la secta de los fariseos. Además, era muy educado. Nicodemo era de procedencia griega, su nombre es precisamente griego. Y además con influencias, seguramente políticas. Podía ser algo así como un consejero de gobernante, o ser el mismo un gobernante, o ostentar algún cargo de ese tipo. Nicodemo viene a Jesús, además, como representante de todos los hombres. Es la perspectiva del caso de Nicodemo que llega y cómo llega a nosotros. Entonces, este capítulo 2 de Juan
nos dice entre los versos 24 y 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y el 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nadie podía manipular a Jesús. Pero también Nicodemo representa lo mejor y lo mayor del hombre. La pregunta es, ¿por qué vino Nicodemo de noche a Jesús? Probablemente era tímido, o probablemente podría querer tener una entrevista a Jesús sin ningún tipo de interrupciones. Y él llegó declarándole a Jesús su opinión particular acerca de su persona y de su quehacer. Y él le dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el versículo 2 del capítulo 3. Y uno se pregunta, ¿sería sincera esta declaración de Nicodemo? Además, ¿era cierta? Y eso nos lleva a otro interrogante. ¿Puede alguien que no viene de Dios hacer señales milagrosas? Y aquí yo quiero hacer un comentario, porque vuelvo a decir, los milagros impresionan. Es inevitable. A todo el mundo, sin excepción, lo impresiona un hecho milagroso. Pero la cuestión aquí es si todos los milagros que se hacen, que se han hecho o que se lleguen a hacer, todos son de procedencia divina, o pueden venir de otra procedencia, pueden tener otro origen. Pues bien, la respuesta es sencilla, la respuesta es positiva, sí. Y eso apoyado en lo que leemos en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y los versos 8, 9 y 10, en donde se nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Gloria al Señor. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, préstenle atención, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Le prestaron atención a eso? Léanlo en su Biblia. Mire, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esta palabra que se nos traduce mentirosos nos quiere indicar que aunque eso ocurra, se lleve a cabo, se vea y pueda ser algo que no se puede negar, sin embargo tiene una connotación que no es nada sana, sino que trae implícito el elemento del engaño, porque ese es el propósito de esas señales y de esos milagros. Mire que dice, y con todo engaño de iniquidad. ¿Y hacia quién está dirigido eso? A los que se pierden. ¿Y por qué a ellos? Porque ellos han rechazado siempre, no han querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. Los milagros no salvan a nadie, les traen un beneficio y son bienvenidos,
pero los milagros no salvan. Los milagros solo impresionan. Así que hay otra fórmula para ser salvos, y no es precisamente un milagro de sanidad o de unas cosas así parecidas. En Apocalipsis, en el capítulo 13, los versos 13 y 14, también podemos leer lo siguiente: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Y mire que Jesús entonces pone delante de Nicodemo, y a través de esa declaración a Nicodemo, delante de todos nosotros, diciendo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puede darse cuenta que el reino de Dios es real y que está ahí. Gloria al Señor. La respuesta que Jesús da a Nicodemo, entonces, resquebraja lo que los judíos rompe, vuelve pedazos lo que los judíos creen de que su identidad racial, el antiguo, que puede identificarse como el antiguo nacimiento, y era lo que le pasaba a Nicodemo, les asegura un lugar en el reino de Dios. Y Jesús le deja claro que el nacimiento original del hombre no le asegura el reino. Únicamente el nacer de nuevo les da esa seguridad. En esos tiempos se enseñaba entre los judíos que porque descendían de Abraham, automáticamente tenían el cielo asegurado. Todavía muchos creen eso, y de esa misma manera. Más aún, algunos rabinos enseñaban que Abraham resguardaba las puertas del infierno para asegurarse que ninguno de sus descendientes, ni siquiera por accidente, fuera a parar allí. La mayoría de los judíos de ese tiempo pensaban que el Mesías, es decir, el Cristo, el ungido, traería un nuevo mundo en el que los judíos serían los mejores. Pero Jesús dice: el que no naciere de nuevo no verá el reino. La palabra griega traducida como de nuevo también se traduce como de lo alto. Y este es el sentido en el que Juan usó esta palabra. Por ejemplo, en el verso 31 aquí del capítulo 3, él dice: el que de arriba viene, y luego dice: el que viene del cielo. Y en el capítulo 19, verso 11, él expresa, y en el verso 23, él habla de algo que es dado de arriba, del cielo, de lo alto. Bueno, de cualquier manera, el significado es esencialmente el mismo. Ser nacido de lo alto es ser nacido de nuevo. Pongámoslo al contrario: ser nacido de nuevo es ser nacido de arriba, de lo alto. En verso 4 tenemos la respuesta de Nicodemo. Y él lo hace con una pregunta. Él dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y esa pregunta de Nicodemo pudiera no ser por ignorancia. De alguna manera, y claramente, se nota que Nicodemo no le entendió a Jesús nada. Él no entendió la verdad acerca del nuevo nacimiento. En la descripción que Jesús hace del nuevo nacimiento, él recuerda un tema conocido de las promesas del Antiguo Testamento, y que
es traído al nuevo pacto, y que se lee, por ejemplo, para que ustedes lo anoten allí y lo escudriñen en su casa, en sus reuniones familiares de esta semana, en el capítulo 30, entre los versículos 1-6 del Deuteronomio, en Jeremías, en el capítulo 23, versículos 1-8, allí leen sobre el nuevo pacto. Aleluya. En el mismo Jeremías, el capítulo 31, los versos 31 al 34, el capítulo 32, los versos 37 al 41, y en Ezequiel, el capítulo 11, los versos 16 al 20, el capítulo 36, los versos 16 al 28, el capítulo 37, los versos 11 al 14 y los versos 21 al 28. Estos pasajes esencialmente dan 3 promesas en el nuevo pacto, para resumir todo. Esas son la reunificación de Israel, la limpieza y transformación espiritual del pueblo de Dios, el reino del Mesías sobre Israel y el mundo entero. En los tiempos de Jesús, la enseñanza común entre el pueblo judío era que los 2 primeros aspectos del nuevo pacto ya se habían cumplido. Ellos veían a Israel reunificado, por lo menos en parte, especialmente después del exilio babilónico. Ellos veían fuertes movimientos espirituales como el de los fariseos, quienes se creía que cumplían la promesa de transformación espiritual. Lo único que esperaban era el reino del Mesías. Y es por esto que la declaración de Jesús sobre el nuevo nacimiento le pareció tan extraña a Nicodemo, lo estremeció, lo impactó, lo impresionó. Él pensaba que el pueblo judío ya lo tenía, y por supuesto que no lo estaban buscando. Ellos solo esperaban a un Mesías triunfante, a un conquistador, alguien así. Pero no, era este que estaba frente a él, diciéndole: si quieres saber cuál es el reino de Dios, tienes que nacer otra vez. Los versos 5 al 8 del capítulo 3, podemos decir que son la explicación de Jesús sobre el nuevo nacimiento. Esa expresión reiterativa de Jesús: de cierto, os es necesario nacer de nuevo, según el verso 5. Jesús es bien enfático al decir que el hombre no necesita una simple reforma, sino una radical conversión que se obra por la acción del Espíritu de Dios en la vida del individuo. Debemos nacer del agua y del Espíritu. Y aquí surge una pregunta: ¿qué significaba nacer de agua? Entonces podemos saber por el verso 10 del capítulo 3 de Juan, que lo que sea que nacer de agua significara, debió haber sido algo muy familiar para el conocimiento de Nicodemo acerca de el Antiguo Testamento. Algunos opinan que nacer del agua significa bautismo, pero ahí surge un problema, porque uno está cansado de ver gente que se hace bautizar, pero si al bautizarse nacen de nuevo, pues significa que son hechos inmediatamente nuevas criaturas. Pero uno ve que no hay ninguna nueva criatura. Alguien entró a la pila bautismal, al agua, en el río, donde sea, como sea, al agua, y salió un chapuzoncito, un agua fría, un agua tibia, lo que sea, y salió y se sacudió y se secó y siguió viviendo y haciendo cosas como las que hacía antes, comportándose de la misma manera. Entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento? Entonces, eso hace dudar un poco de la
de la certeza de esta opinión, que el bautismo es nacer del agua. Ahora, otros afirman que se refiere a nuestro nacimiento físico, porque salimos dentro de una bolsa llena de un líquido como agua. Sin embargo, existe todavía una tercera opción que también debería considerarse, y es la relación paralela con lo que es nacido de la carne, según el verso 6. Lo que es nacido de la carne, dijo Jesús, carne es. Y ahí Jesús plantea un contraste con lo que es nacido del Espíritu, cuando dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ese contraste nos pone también a pensar, ¿cómo será la cosa? Parece que tiene que ser de otra manera. Ahora, se afirma también que nacer de agua significa nacer otra vez por la palabra de Dios, porque en otros pasajes de la Escritura el agua representa la palabra. Por ejemplo, Efesios 5:26, Pablo escribió diciendo, somos lavados por el agua de la palabra. También se dice que nacer de agua significa ser regenerados por el Espíritu Santo, el agua viva ofrecida por Jesús, según el capítulo 7 de Juan, en el verso 37 al 39, donde Jesús, en el último y gran día de la fiesta, exclamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Además, se ha pensado que nacer de agua significa recibir el agua purificadora de que habló Ezequiel en el capítulo 36, desde el verso 25 al 28, de lo cual Jesús dice que Nicodemo debería tener conocimiento claro para entender esta cosa. Mire la frase de Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Sin el nuevo nacimiento del Espíritu, todas las obras de justicia son manchadas por la carne. Sin embargo, todo lo que un hombre dirigido por el Espíritu de Dios hace puede ser agradable a Dios. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo debería saber eso. Pero Nicodemo se maravilló, se asombró con esta declaración, porque él, como muchos de los judíos de su tiempo, creía que ya tenía la transformación interna prometida en el nuevo pacto. Jesús quiere que se dé cuenta que no la tiene y que debe nacer de nuevo. No debemos olvidar a quién le dijo Jesús eso. Nicodemo no era un cualquiera. Nicodemo era un líder religioso y un fariseo. Por la apariencia externa, él ya estaba transformado hacia Dios, que era la seguridad que ellos abrigaban. Ahora, si Nicodemo tenía que nacer de nuevo, entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Y miren la analogía de Jesús. El viento sopla de donde quiere. La idea de Jesús para Nicodemo es esta, con esa analogía. Tú no entiendes todo con respecto al viento, pero tú sí puedes ver sus efectos. Igual pasa con el nacimiento del Espíritu.
Jesús quería que Nicodemo supiera que no tenía que entender todo acerca del nuevo nacimiento para experimentarlo. Y eso es lo que le pasa a muchos. No cambian porque ellos están pensando que eso es una cosa que ellos no entienden. Yo no entiendo por qué estoy en esto del todo, pero estoy en esto y lo disfruto y le doy gracias a Dios, le doy gloria todos los días y le doy gracias todas las noches y siempre me encomiendo a Él que me guarde. Y cometo errores como todos los demás, me equivoco como todos los demás y tengo que venir a la presencia del Señor y pedirle que me ayude a recomponer las cosas. Gloria al Señor de mi vida. Los versos 9 al 13 nos muestran la respuesta de Jesús a la pregunta de Nicodemo, de cómo puede hacerse esto. Entonces nos dice el texto que Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es como un reproche. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Como quien dice, yo no me estoy inventando nada. Pero no recibí nuestro testimonio. Ustedes de todos modos lo rechazan. No lo entienden, pero lo rechazan. Lo saben, pero igual lo rechazan. Entonces Jesús le dice: si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les digo las celestiales? Y entonces viene esta declaración extraordinaria: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién más podía hablarnos del nuevo nacimiento? ¿O quién nos podría hablar mejor del nuevo nacimiento que el que descendió del cielo? Realmente Nicodemo estaba confundido. ¿Cómo puede hacerse esto? Está tan arraigado en su pensamiento de que el nuevo nacimiento ya le ha sucedido a él y a todos los fieles de Israel, que tiene problemas para pensar más allá. Entonces Jesús le explica: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús reprende a Nicodemo por no estar consciente de la necesidad y de la promesa del nuevo nacimiento, ya que ambas se muestran claramente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Nicodemo conocía esos pasajes muy bien, pero creía que ya habían sido cumplidos en relación con el nuevo nacimiento, pero debía haber entendido mejor. Entonces por eso Jesús dice: si os he dicho cosas terrenales y no terrenales, como ilustraciones que Jesús usaba a un vistazo a la propia vida. Eso debió haber sido suficiente para mostrar el punto que Jesús quería señalar a Nicodemo. Si no puede ver que necesita esta transformación espiritual, porque de eso se trata, ¿qué más podía decirle Jesús? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y Jesús con esto deja claro que Él puede hablar respecto a cosas del cielo con total autoridad, algo que nadie más puede hacer, solo Él. En los versos 14 al 15, Jesús entonces trae a colación el símil de la serpiente de bronce. Entonces Él dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, se está refiriendo a la serpiente de bronce, esa de Números 21, el capítulo 21 de Números, los versos 4 al 9. ¿Cómo puede la serpiente de Moisés, la serpiente de bronce, ser una ilustración de Jesús? Veamos esto, intentemos verlo por lo menos. A ver, con mucha frecuencia
La figura de las serpientes en la Biblia son usadas como una ilustración acerca del mal. Tenemos, miren, el capítulo 3 y verso 1 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y luego tenemos en Apocalipsis capítulo 2 y verso 9, que se refiere a la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La figura de la serpiente está representando el mal en la Biblia. Sin embargo, la serpiente de Moisés, capítulo 21 de Números, era de bronce. Y en la Biblia el bronce se asocia con juicio, porque el bronce debe ser hecho pasando por el fuego. Y ese es un proceso que se asimila a los fuegos del juicio. Entonces, la serpiente de bronce habla de pecado, del pecado que es juzgado. De la misma manera, Jesús, quien no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros en la cruz, según Pablo en 2 Corintios 5:21. Y nuestro pecado fue juzgado en él. La serpiente de bronce de Moisés es una ilustración del pecado juzgado y con el que ya se ha lidiado. Hubiésemos querido disminuir nuestro sentido de pecado y poner la imagen de un hombre en la asta. Nuestra imagen del hombre podría representar el bien y el mal en el hombre, pero en una serpiente hay más evidencia de pecado y nos muestra nuestra verdadera naturaleza y nuestra verdadera necesidad de salvación. Además, si la serpiente hubiera estado en una posición horizontal en la asta vertical, entonces hubiera sido fácil ver cómo esto era una representación visual de la cruz. Pero muchas tradiciones muestran la serpiente envuelta alrededor de la asta, y de aquí es de donde viene el antiguo emblema de sanidad y medicina, una serpiente enroscada, envuelta alrededor de una asta. En la narración de Números 21, la gente se salvaba no por el hecho de hacer algo, sino simplemente por mirar, por voltear a ver a la serpiente de bronce. Ellos tenían que confiar que algo aparentemente tonto, simple, como voltear y ver, sería suficiente para salvarlos, y seguramente que algunos murieron porque pensaron que era ridículo, que era el colmo de la tontería hacer eso. Como dice en Isaías 45:22, donde hay un llamado de Dios a través del profeta: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pudiéramos estar dispuestos a hacer cientos de cosas para ganar nuestra salvación, pero Dios nos ordena que solo confiemos en Él, es decir, verlo a Él, voltear a mirar hacia Él. Ahora, recordemos que aunque Jesús llevó nuestros pecados, Él nunca pecó, Él no fue un pecador. Aún el haber sido hecho pecado por nosotros fue un acto de amor, de justicia y de santidad. Jesús permaneció siendo santo a través de todo el padecimiento de la cruz. Levantó. Es una palabra, es un término que más tarde se usó para describir la crucifixión y la ascensión de Jesús.
Él fue levantado, Él fue puesto en alto, Él fue puesto arriba para que todos pudieran verlo. Miren, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, desde el verso 32 y 33, Jesús dijo: y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto dijo, aclara el evangelista, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y en el capítulo 1 de Hechos, en el verso 9, se nos narra su ascensión. Y está reunido con los apóstoles, y allí se dice, adelantándonos en el verso 9, dice: viéndolo ellos, los apóstoles, fue alzado, fue levantado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces se muestran ambos significados, el de su sufrimiento y el de su exaltación. Jesús fue levantado en ambas maneras. Y luego tenemos el versículo 15, en donde dice: para que no se pierda, mas tenga vida eterna. La idea que está detrás de esta expresión, vida eterna, significa mucho más que una vida larga o que nunca termine. Vida eterna, hermanos, no significa que vivimos la vida de la humanidad caída solo que eternamente. Más bien, vida eterna implica la idea de una cierta calidad de vida, un tipo de vida al estilo de Dios, al modo de Dios. Es el modo de vida que se disfruta en la eternidad, o que se disfrutará en la eternidad. Pero solo hay una manera de alcanzarla. Está propuesta para que la alcancemos todos los que quieran. ¿No es lo que dice el verso 15? Para que todo aquel que en él cree. ¿En quién? En el que fue levantado. Gloria al Señor. En el que fue levantado para hacer espectáculos para Dios, para el mundo, y para los ángeles, para el mundo, y para incluso los demonios. En una cruz, en vergüenza. Pero todo eso en favor nuestro. De modo que cuando miramos a la cruz, vemos al que murió una muerte tan cruel en nuestro lugar, sustituyéndonos a nosotros en el suplicio y en la muerte misma. Pero también, siendo sepultado, resucitó, aleluya, por nosotros. Gloria al Señor, bendito sea Él, para asegurarnos que el confiar en Él no será una acción, no será una decisión vana, no será una decisión sin valor. No es una tontería mirar por la fe al Calvario y asumir la muerte, la tortura y la muerte de Jesús como propia, y remitir, gloria al Señor, a través de ese sacrificio, nuestros pecados, para que sean lavados por su sangre y seamos perdonados. Pero hay una cosa por la que debemos entrar, un proceso maravilloso que se llama nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no podrá ver, no podrá entrar en el reino de Dios.